bendecido con esta palabra y creo que Dios nos va a bendecir hoy con esta palabra. Jeremías capítulo 6 versículo 15 al 17. Algo importante que Dios nos da hoy, su porción bíblica. La Biblia no es cualquier cosa, no es un libro común, es la palabra de Dios. ¿Cuánto lo encontraron? Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su letra dice: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Versículo 17 dice: puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Regálenme su atención. Voy a hablarle bajo el tema volver a la senda antigua. Volver a la senda antigua. Algo importante, que hablar de la senda antigua es un momento de detenernos y poner por un momento un alto a la vida que nosotros estamos llevando. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que estamos llevando una vida donde creemos que estamos haciendo lo correcto, donde pensamos que los pasos que estamos dando son los mejores, y que de repente pasamos desapercibidos por algo otros. Pero es necesario que nosotros analicemos, que entendamos una cosa y ponernos a pensar el tiempo que estamos viviendo. Tiempo presente, tiempo difícil para esta generación. Todos conocemos la palabra del Señor, porque hoy lo que más hay en las mentes es Biblia, pero en el corazón hay odio. Y es necesario darnos cuenta de que no se trata solamente de conocer la Biblia, de conocer la palabra de Dios. Se trata de tener conocimiento, pero se trata de poner en práctica el conocimiento de Dios. Entonces, estamos viviendo días malos. Jesús dijo en su palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estamos en tiempos muy difíciles, muy duros. Pero Dios manda un mensaje hoy a la iglesia, a nosotros. Dígame, hermano. Amén. Y quiero que escuchen en Efesios capítulo 5, versículo 14 al 16, Dios nos regala algo importante. Y dice así: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, escuche esto, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo da un mensaje a la iglesia en Éfeso y les dice que se despierten, que dejen de estar durmiendo, que se levanten,
del tiempo que están viviendo, que hagan a un lado lo que están pasando. Y los exhorta y les dice que se despierten, que abran los ojos, porque estaban viviendo en un momento y en una situación donde andaban en medio de los muertos, espiritualmente hablando. Y aprendan, le dijo, a despertarse. Levántense de los muertos, o sea, ya no estén contemplando los cadáveres humanos que están allí. No, levántense, órenle a Dios, pídanle a Dios. Los alumbrará Cristo, dice. ¿Y qué sucede cuando alumbra Cristo? Que cuando donde hay tiniebla, la luz permanece y la tiniebla tiene que huir. Ahora, si hablamos de muertos, hablamos de una generación que conocían mucho de Dios, tenían la palabra de Dios, pero estaban muertos espiritualmente hablando. Y Pablo exhorta a la iglesia, le dice que se despierte y le dice: anden con diligencia y no anden como necios, sino como sabios. Ahora, ¿por qué Pablo dice aprovechando bien el tiempo? Porque los días son malos. Hermano, necesitamos entender una cosa nosotros. Estamos en un tiempo donde el amor de muchos ya se enfrió. Estamos en un tiempo donde la maldad se multiplicó. Estamos en un tiempo, hermano, donde nadie le importa cómo está usted. Hay personas que no le interesa y usted quede en la calle. Hay personas que no le interesa y usted quede estafado de algo. Hay personas que no le interesa si usted se muere. Lo que está viendo es su propio bienestar. El amor se ha enfriado. La maldad se ha multiplicado. Ahora, Pablo enseña algo importante. Les dice que se levanten. ¿De dónde hay que levantarse? Algo que carece la iglesia, yo siempre lo digo, es de oración. Háblele de oración a alguien, dígale que se vaya y que no vuelva. Dígale a alguien que se levante y que se ponga a ayunar. Se pierde. Porque hay gente que piensa que tiene tanto que no necesita de Dios. Y quiero que entendamos una cosa. Pablo les da a entender a esta gente, a la iglesia principalmente, que deben de vivir como sabios. Esto indica lo siguiente, que la iglesia debe de aprender a vivir con buenos modales, a vivir con buenos actos de inmoralidad, a vivir con actos, una moralidad muy alta. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué, hermano? El que aprende a ser sabio, este hombre aprende a tener una buena moralidad. Tener buena moralidad indica de que si usted sabe que está en medio de las tinieblas y si usted es luz, tiene que alumbrar donde hay tinieblas. Y si no está alumbrando, entonces despiértese porque está durmiendo. No se enoje todavía, que todavía no termino. Ahora, necesitamos entender una cosa. Vivir con moralidad es vivir con sabiduría. Vivir con sabiduría no es saberlo todo. No es creerse el rey Salomón. No decir ya lo sé todo. No. Vivir con sabiduría indica vivir con temor a Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice que los insensatos lo desprecian, la sabiduría y la enseñanza. Alabe a Dios y no se ha enojado todavía. ¿Qué indica esto? De que nosotros tenemos que aprender a vivir conforme al temor de Dios. Vivir con el temor de Dios es vivir con sabiduría. Y usted se da cuenta que en un lugar hay algo que no está siendo agradable a Dios. ¿Sabe qué? Despiértese de donde está durmiendo y clame y declare palabra que lo que está muerto un día va a revivir. Y ¿sabe qué? Esto vamos espiritualmente, pero físicamente si alguien desobedece a Dios, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Qué feo, ¿verdad? Pero esa es la palabra de Dios.
¿Y por qué le dice Pablo a los efesios que aprovechen el tiempo? Dice que los días son malos. Y hablemos del tiempo presente. Si hablamos de un tiempo determinado, es porque el tiempo de nosotros los humanos es un tiempo determinado. Dice la Biblia, hermanos, que en los días del hombre dice que son 70. Y en los más robustos, así como yo, dice que son 80. Bendito sea Dios que todavía hay personas con 90, aún con 100 años. Hay misericordia de Dios todavía. La Biblia dice que todavía no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. ¿Qué indica esto? De que, hermano, dice la Biblia que nosotros somos como la flor del campo, que un día florecemos, pero el siguiente día viene el viento, se la lleva, ya no sirve. ¿Usted me está entendiendo hoy? Hermano, necesitamos entender una cosa: hay un tiempo determinado. Vienen momentos donde Dios va a traer aún más el temor a la tierra. Porque la generación de hoy está tan sabia que siente que no necesita nada de Dios. La generación de hoy piensa que lo tiene absolutamente todo y tiene una autosuficiencia, que siente que con Dios o sin Dios puede seguir viviendo. Yo te digo algo: sí puedes seguir viviendo, pero lo que tienes que vivir es la misericordia y la gracia de Dios. Lo que hay es misericordia. Porque ¿sabes qué, mi hermano? El tiempo que tenemos es un tiempo determinado. ¿Qué significa esto? Que es una temporada específica, que va a llegar un momento donde se va a terminar. Entonces, ¿por qué Pablo dice esto a los efesios? Porque Pablo quería que los efesios fueran conscientes de lo que estaban haciendo. La iglesia necesita aprender a ser consciente de lo que está haciendo. Nadie se puede hacer el sordo, como dicen por ahí. Nadie puede ser el desentendido de las cosas. Nadie es ignorante en esta vida. Aún el niño más pequeño es el niño más despierto que hay hoy. Por lo tanto, ¿sabes qué? Hay un tiempo determinado y necesitamos nosotros estar conscientes de la brevedad del tiempo que existe. ¿Por qué le hablo de brevedad? Porque cada uno de nosotros está establecido que un día vamos a morir. No sabemos cómo, pero un día vamos a morir. El problema es que nadie se quiere morir. Nadie quiere morirse. Y entienda una cosa: hay personas que dicen, para la vida que tengo me sale mejor morir. La situación no se trata en morirse. La muerte no va a llegar sin que antes no llegue el dolor. Hay un dolor primero. Usted ni yo no se va a morir, simplemente se va a dormir y ya estuvo. No. Hay un ángel de la muerte que anda buscando a aquellos que están flojos con Dios y anda buscando a aquellos que no quieren nada con Dios. Se arrepienten, buscan de Dios o se lo llevan. Qué horrible se ve esto, ¿verdad? Pero son realidades que te escritas en la palabra de Dios. Dice la Biblia que al impío lo dejemos, que Dios tendrá misericordia de él. Cuando yo no era cristiano, mi esposa ahí me dejaba, pero ella seguía clamando y alcancé misericordia. Si usted tiene familia que todavía no quiere nada, siga clamando, siga orando, que va a alcanzar misericordia. Algo va a mandar Dios, por ese tipo va a cambiar, usted ya va a ver. Mire, yo tengo un amigo que hace mucho no sé de él, hoy está en Estados Unidos. Pero ese tipo le hablábamos de la palabra de Dios, no quería. Le dábamos la palabra, lo invitábamos, no quería. Pero un día de noche él iba a trabajar. Camino al trabajo lo iban siguiendo para asaltarlo. Le quitaron sus pertenencias y le dijeron: tenés 3 segundos y te perdés de aquí. Pero al momento comenzaron a dispararle. Él se tiró al suelo y se tocaba si todavía estaba vivo. Hermano,
Fue necesario que alguien le disparara con un arma de fuego para que él reconociera que solo Dios lo pudo guardar de ese momento. Y así trabaja Dios, ¿verdad que es feo esto? Pero hay momentos donde Dios permite que el mismo diablo te arruine para que entiendas que solo en Dios puedes estar seguro. Gloria a Dios. Y este hombre tuvo que ver la muerte en vivo primero para acordarse que Dios tiene misericordia. Después de eso, este hombre comenzó a ir a la iglesia, comenzó a ir a los grupos y comenzó a congregarse. ¿Y sabes qué? Dios hizo una obra completa en él. Pero fue necesario que primero viera las balas y los plomos que soplaban por sus oídos. Esto se escucha feo, pero es una realidad. Hay momentos donde el hombre no entiende. Hay momentos que Dios lo lleva a un quirófano para que entienda que solo Dios lo puede hacer cambiar. Hay momentos donde Dios toma a una persona, hermano, la tritura y le enseña que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y la iglesia tiene que estar consciente de las situaciones que está viviendo. Ahora, ¿por qué hay un tiempo determinado? ¿Y por qué hay una brevedad? Porque en el Salmo 103, versículo 14 dice, escuche esto. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, escuche esto, como la hierba de sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Escúcheme esto. Sobre los que le temen. No es para cualquiera. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Hermanos, necesitamos entender una cosa. Dios conoce la condición en la cual estamos viviendo. Somos polvo. Va a haber un momento donde la vanidad se termina. Ante Dios nadie es más que nadie. Ante Dios todos y absolutamente todos somos iguales. Hermano, en el momento que llega la muerte, aquí queda todo. Queda la vanidad. Queda la arrogancia, la crueldad, el orgullo. Se termina. Lo más terrible, que cuando una persona muere se le compra lo mejor, pero no lo puede disfrutar. Lastimosamente así es. Pero siempre que hay una persona muere, se le compra el mejor vestido si es mujer, se le compra la mejor ropa si es hombre. No, es que merece que tener un buen traje y merece tener un buen ataúd, pero no lo puede disfrutar. Y son cosas que no las podemos disfrutar. Pero un día vamos a pasar por allí. Nadie se va a escapar. Porque dice la Biblia que está establecido que una sola vez muere el hombre y luego va a un juicio. Y va a haber un día donde esta belleza y hermosura que ven aquí se convertirá en polvo y donde salió. La vanidad que tiene usted, todo lo que está en su vida, ¿sabe qué? Llegará un día donde se va a terminar y se convertirá en polvo. ¿Verdad que es horrible esto? Pero son realidades que tenemos que vivirlas. La fuerza del hombre día con día se va terminando. El hombre de hoy no es lo mismo que el hombre de hace unos 20 años atrás. Las cosas van cambiando. A mí me gusta hablar con personas mayores. Y el fin de semana pasado hablaba con una persona muy mayor. Y yo le decía a él que a personas como él ya hay pocas. Ya hay pocas personas. Porque hoy en día todos queremos modernizado. Y queremos estar actualizados. Yo no digo que esté malo, si está bien, actualícese. Pero no se desprenda de los buenos principios. No se desprenda de las buenas cosas que nos da Dios. Recuerde que todo lo que tenemos o todo lo que venga viene de Dios. Dice la Biblia que toda buena dádiva
Y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, donde no hay sombra ni variación. ¿Usted me está escuchando? Si Dios prometió darte algo, Él te lo va a dar porque Él no cambia. Él es fiel y es fiel. Usted no me está escuchando todavía. Muchas veces uno se sorprende. Dios es un Dios que nos da lecciones cada día. A veces hay cosas que anhelamos, pero hay cosas que no estamos preparadas para recibirlas. Tenemos que entender una cosa. El tiempo es corto. Y entre más corto sea el tiempo, más luchas hay que vencer. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En el Apocalipsis 12:12 dice que el diablo ha descendido con gran ira. Ay de los de la tierra, dice, ay de los habitantes de la tierra, porque ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces hay una brevedad de tiempo. Por eso Pablo dijo, aprovechemos bien el tiempo, porque los días en que estamos son malos. Pero estamos en un tiempo presente muy duro y muy difícil, que hay que rogar a la gente para que vaya a una iglesia. Hay que rogar a alguien, enamorar a alguien para que busque de Dios. Sí. Entonces necesitamos recapacitar todos. Necesitamos nosotros estar conscientes de nuestra situación. Que necesitamos hacer algo, buscar de Dios lo más que podamos. ¿Cuántos van a venir el miércoles? Se fueron los amenes. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermano, a vencer. Escuche esto, a vencer la brevedad de tiempo. Escúcheme bien esto. Necesitamos aprender a vencer la brevedad de tiempo, obteniendo la vida eterna en Cristo Jesús. La vida que tenemos es corta. Nos vamos a morir un día, sí, pero la vamos a vencer porque vamos a obtener la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Alguno me está escuchando aquí? ¿Alguien me está entendiendo aquí? Entonces, hermano, tenemos que esforzarnos. Ahora, vuelvo a la senda antigua porque es necesario aprender esto. Dios es tan fiel que Dios a veces utiliza lo que Él quiere, a veces utiliza objetos para que una persona recapacite. A veces Dios puede usar cualquier cosa para que un hombre o una mujer se acerque a Dios. Ahora, quiero que me entienda esto porque para el acomodado o para el impío dice esto, que Dios puede usar a cualquiera y que aún un impío puede darle la salvación a otro. La salvación la da Jesús de Nazaret. Que un impío puede salvar a otro y que un impío puede servirle de bendición a otro, posiblemente sí. Pero no indica de que un impío dé una palabra y motive a alguien a que alguien se quede viviendo impíamente toda una vida. Sino que necesitamos recapacitar. Porque hay mucha gente hoy que está bien tranquila. Y está tan tranquila y cómoda que piensa que todo está bien. Yo te digo algo, iglesia, no todas las cosas están bien. El enemigo ha encendido con gran ira. Y él no va a venir con una espada en mano a matarte. Él trae estrategias para deteriorarte. La tecnología es un arma de doble filo. Si la sabe utilizar es de bendición. Pero si no la sabe utilizar es un arma en contra suya. Así como lo oye.
en contra suya. Y voy a volver a Jeremías. Dios pregunta y le dice al profeta, en el versículo 15, escuche esto. Le pregunta al profeta, le pregunta y le dice, ¿se ha avergonzado de haber hecho abominación? Habla la casa de Israel. Y Dios le dice, ciertamente no se han avergonzado. Ni aún saben, le dice, tener vergüenza. Escuche esto es palabra dura. Por tanto, le dice, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Pero el versículo 16 hay algo muy importante, que es un texto muy conocido. En el 16 dice, escuche, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cómo está caminando usted? Solo se trata de preguntar por las sendas antiguas. Pero hay otra pregunta, le dice, ¿cuál sea el buen camino? No indica que las sendas antiguas eran buenas todas, no. Habían varios caminos. ¿Y por qué Dios le dice esto al profeta? Porque había una generación que estaba caminando perdidamente, sin saber cuál era el camino que tenía que seguir. Le habla a una generación perdida que no encontraban el camino. Por lo tanto le dice, paraos allí, deténganse un momento. Deténganse en el camino que están, párese ahí un momento. A alguien Dios le está hablando aquí, párese un momento. Pregunte por la senda antigua. Y si lo traemos a nosotros, senda antigua, y hablemos de nuestro pasado por un minuto, no para que lo traiga a vivirlo, sino para que le dé una verdadera patada y lo vuele lejos. ¿Qué hacía usted antes de ser cristiano? ¿Era bueno o era malo? Entonces la senda antigua eran varios caminos. Había una generación que estaba perdida. Pero le dice, preguntad cuál sea el camino correcto. Pregunte cuál es el camino correcto, el camino bueno. A ese camino sigan. Y esto hace Dios con el profeta. ¿Por qué el buen camino? Porque en el buen camino va a hallar descanso para vuestra alma. Pero ¿qué dijo este pueblo? ¿Qué dijo este pueblo? No andaremos. No andaremos, dijo. Una vez un tipo se le daba palabra. Ese tipo dijo, yo no busco de Dios mientras no me falte una pata. En términos de un año tuvo un accidente que el pie le colgaba. Tuvo un accidente en una moto. Y ahí se acordó él mismo de la misma palabra que él soltó. Hay una generación que está perdida. Y solo Dios sabe por qué me dio esta palabra para hoy. Y le cuento algo. Esta palabra no me la dio hoy, no me la dio ayer. Esta palabra me la dio el martes. Y me la confirmó el miércoles. Las sendas antiguas. Preguntemos cuál es el camino correcto si no lo sabe. Pero ya no siga viviendo una vida perdido. Porque el que anda perdido va a llegar un momento que se va a desesperar. Va a llegar un momento donde no va a encontrar descanso. Va a llegar un momento donde va a sentir que nada es fácil. De que todo está perdido. Dios le habla a este pueblo. Este pueblo Dios sabía que era un pueblo rebelde. Ellos dijeron, no vamos a andar por ahí.
¿Cuántas personas Dios le ha hablado y aún siguen lo mismo? ¿Cuántas personas Dios ha dado profecías y aún siguen en lo mismo? En el versículo 17 dice algo importante. Dice: puse también entre vosotros atalayas, escuche esto, que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Atalayas son los profetas que Dios mandó. La trompeta es la palabra que Dios mandó. Hermano, Dios siempre da profecías a la iglesia, porque dice la Biblia que un pueblo sin profecía se desenfrena. ¿Y qué sucede cuando una persona se desenfrena? Ay, hermano, ¿por qué Dios nos da una palabra? Porque muchas veces la generación de este tiempo pasa desapercibida. Oiga bien, desapercibida, o sea, descuidada. Descuidada. Mientras hay otros países que matan a los cristianos, que encarcelan a los cristianos, que anhelan predicar, que anhelan buscar de Dios, en Honduras gozamos de tanta misericordia que estamos acomodados y que lo que menos queremos es buscar de Dios. Así como lo oye. Ahora, Dios quiere que seamos un pueblo que despertemos. Tenemos todo pagado. Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros. Él ya lo pagó. Nosotros somos pasajeros o peregrinos por esta tierra. Un día vamos a partir. A una persona le dije una vez: habrá un momento donde vas a necesitar una palabra de estas y esa palabra ya no va a estar. Vendrán momentos, iglesia, donde anhelaremos palabra de Dios. Esa palabra ya no va a estar. La vez pasada Dios me mostraba cosas muy horribles y muy fuertes. Y Dios quiere que recapacitemos y que vivamos conscientemente de la situación actual que estamos viviendo. Y voy a cerrar con esto. ¿Por qué una persona puede vivir perdidamente? Una, porque le gusta vivir en desorden. ¿Por qué una generación puede vivir perdidamente? Porque no nos hemos dado cuenta que simplemente somos viajeros y pasajeros en esta tierra. Nuestra eternidad está en el cielo con Cristo Jesús. Y no podemos pasar desapercibidos. Y es necesario que nos detengamos por un momento, nos paremos en el camino y preguntémosle a Dios: ¿estamos en el camino correcto? ¿Estamos en el camino correcto? ¿Cuántas personas hoy andan cargadas? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que queremos hacerlo todos nosotros y no le damos las cargas a Dios. Dice la Biblia que le entreguemos las cargas a Él y que tomemos las de Él. Dice que la carga de Él es ligera. Dice que es fácil el yugo. Hermano, necesitamos entregarle las cargas a Dios. Ahora, yo quiero contarles esto. Yo no sé si usted ama este lugar. Le hablo de la iglesia primero. Yo no sé si usted ama este lugar. Si lo ama, siga orando por este lugar. Como tampoco sé cuánto ama la casa donde usted vive. Que en mi mente y mi teoría tiene que amarla, porque es su casa. Tiene que amarla, es su casa. Es donde Dios le permitió llegar.
sea de madera, sea como sea, es su casa. Y no sé cuánto la ama. Pero aquí va lo que quiero contarles. El día viernes que estábamos orando, Dios me indicó algo. La gente que está a cargo de esta colonia, ellos piensan que con lo que ellos hacen van a hacer que las cosas sucedan. Y Dios me indicaba una cosa: se han olvidado del Dios del cielo. Se han olvidado que yo hago todas las cosas posibles. Se han olvidado que mi mano es la que pelea por ese lugar. Pero ellos se han olvidado, quieren hacer todo a la manera de ellos. ¿Y saben qué me indicaba Dios? Que también el diablo está peleando para que no salga nada de papeles aquí. Y yo podía ver los espíritus inmundos alrededor de esta colonia. Yo podía ver todo aquello, porque aún hay brujos que están peleando en contra de este lugar. Porque hay unos brujos que pensaron que esta era la cueva de refugio que encontraron. Y hoy están preocupados porque lo que hay más hoy en esta colonia son iglesias. Y Dios me mostraba esto. Tenemos que entender una cosa: que quien hace todas las cosas posibles se llama Dios. Y le recalco esto: yo no sé cuánto ama el territorio donde usted vive. Yo no sé cuánto lo ama. Que debe de amarlo, sí. Tiene que amarlo, sí. Aunque solo tenga el solar, ámelo. Ese es su territorio. Pero clame a Dios. Órele a Dios. Yo soy de las personas que la oración es lo que más me gusta y más me apasiona. Porque yo me he dado cuenta que solo en Dios yo puedo encontrar descanso. Solo en Dios yo puedo encontrar algo maravilloso. Y necesitamos levantarnos a orar. Necesitamos levantarnos a orar. Ahora le voy a decir esto. Hay momentos donde uno tiene que dejar de orar por muchas cosas. Yo conozco una persona que no está aquí, por ética yo no puedo mencionar su nombre. Pero Dios me indicó: ya no ores por esa persona, ni me pidas por esa persona. Y yo pensé que era una tontera mía. Y me voy a la Biblia y es que Dios le dijo a Jeremías: ¿sabes qué? No me pidas por este pueblo, porque no te voy a escuchar. Porque era un pueblo rebelde, de dura cerviz. A este pueblo le orientó, le mandó atalayas y no quiso. No vamos a escuchar nada. Y hay momentos que uno deja de orar por una persona. Por mi hermano mayor le voy a decir esto: yo dejé de orar por él. Y Dios trató con él. Le metieron 5 balazos para que entendiera que había un Dios que lo protegía. El licor lo llevó a tener convulsiones y a estar en un hospital psiquiátrico para que entendiera que solo Dios lo podía sacar de allí. Yo dejé de orar por él. Qué feo se escucha, ¿verdad? Pero son realidades. Y Dios le dijo a Jeremías: no me pidas por este pueblo, no te voy a escuchar. Y así suceden las cosas. Yo le digo algo: párese un momento y analice. ¿Ha tenido descanso en su alma? Mire que por un momento Moisés, el gran líder, le pidió a Dios. Y llegó un momento que le dijo: no, yo no me muevo de aquí si tú no vas conmigo. Dios le dijo: ve, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Lo mandó por un camino. Allá en Mateo dice: venid a mí los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Entonces, nosotros necesitamos recapacitar y vivir conscientemente de la situación que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo es tiempo malo, tiempo muy difícil. Cristo está a punto de venir por su iglesia. Me cayó una notificación a mi cuenta donde en Italia el mar se retiró por un buen trazo de terreno. Y todos comienzan a asombrarse.
Las profecías se están cumpliendo. El río Éufrates se está secando. Y escúcheme bien esto. Vienen momentos duros para esta tierra. Y escúcheme bien esto. Si se secan las fuentes de agua, se va a ir terminando la luz eléctrica. Si comienzan a secarse los grandes ríos, se va a ir terminando todo lo moderno que hay hoy. Por esa razón Dios dice, las sendas antiguas. Antes nadie tenía luz eléctrica, hermano. Hoy es que nos gusta que si no es con ruido no hacemos culto. Tenemos una garganta y buenas manos para aplaudir. Tenemos buenos los pies para saltar y dar alabanza al Rey de Gloria. Pero muchas veces nos dejamos vencer por el cansancio. Todos nos cansamos, pero Dios multiplica las fuerzas. Y yo quiero que entendamos una cosa. Los tiempos difíciles están llegando ya. Yo hablaba con un hombre de Dios y me dijo, hermano, estoy preocupado. Porque si en Honduras, escuche esto, si en Honduras viene un verano muy fuerte, las represas que producen la energía eléctrica se van a ir terminando. Y vamos a andar como el garrobo sofocado, porque estamos acostumbrados al ventilador. Estamos acostumbrados otros al aire acondicionado. Todo eso es vanidad, hermano. No digo que esté malo, sí, cómprelo, viva tranquilo, pero esté consciente que un día se va a terminar. Sí. Y vamos a volver a los tiempos antiguos, donde solamente la mano de Dios estará con nosotros, donde solamente la mano de Dios nos ayudará a sobrevivir, porque entonces entenderemos que solo Dios nos puede dar vida. Aleluya. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie. A Dios sea la honra y a Dios sea la gloria. Quiero que levante las manos al cielo. Ahí donde está. Viene una palabra a mí. Cuando Dios le dijo a Timoteo y le dijo que exhortara al pueblo y le dijo, yo ordeno, le dice. Ordeno, le dice, que todos los hombres levanten manos santas, sin ira ni contienda, y oren en todo lugar. Que oren por los que están en eminencia, que oren por los reyes, que oren por las autoridades. Levantar las manos sin ira ni contienda nos confronta. Porque cuántas personas hoy en día están disgustados con el otro. Cuántas personas hoy en día se molestan por cualquier cosa. Dios quiere que levantemos las manos sin ira ni contienda. Si tiene ira, pídale perdón a Dios. Si tiene contienda, pídale perdón a Dios y reconcíliese con Dios. Y luego levanta las manos y se pone a orar. Porque vienen momentos donde Dios va a empezar a sacudir. Dios va a empezar a sacudir, oh santo Dios del cielo. Dios va a empezar a sacudir esta nación. Dios va a empezar a tomar posesión de Honduras. Dios va a empezar a pelear en este país. Porque mientras Dios pelee por este país, los gobiernos impíos que hayan, o los brujos que se han metido en el gabinete de gobierno, van a quedar avergonzados, porque el Dios del cielo traerá victoria a esta generación.
Iglesia, despierta. Levanta tus manos al cielo. Es tiempo de orar. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de agarrarnos más de Dios. Es tiempo de tomar posesión de lo que Dios nos ha regalado. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo.